Les hablaré sobre cardiopatías congénitas en pequeños animales. Mi nombre es Cori Esmeralda Melo Sánchez, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia del curso de Medicina Interna Veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca. Las enfermedades congénitas del corazón y de los grandes vasos resultan de un desarrollo normal de estos durante el periodo fetal. Entonces tenemos que el término cardiopatía congénita engloba alteraciones morfológicas y funcionales del corazón y de los vasos, esos que están presentes en el momento del nacimiento. Estas anomalías congénitas también pueden darse por defectos presentes en el nacimiento y que puede ocurrir por resultados de factor genético, ambiental, infeccioso, toxicológico y farmacológico. Una consecuencia de estos fallos pues, puede incluir alteraciones de anatomía macroscópica, como es la incapacidad del corazón para realizar las funciones normales, también pues en las venas, en los límites normales y aportar una perfusión adecuada a los tejidos con sangre oxigenada. En un amplio estudio notificado en el libro de Merck, nos dice que hay defectos cardíacos congénitos en perros y que hay una prevalencia del 0.68%. En un rango de estas enfermedades tenemos como en primer lugar la persistencia del conducto arterioso, seguida de la estenosis pulmonar, de la estenosis subaórtica, la persistencia del arco aórtico derecho y del defecto del septo ventricular. Menor al 5% de estos casos se encuentra la tetralogía de Fallot, defectos del tabique auricular, vena cava craneal izquierda persistente, displasias de la válvula mitral y de la tricúspide. Ya en los gatos, la prevalencia de anomalías cardíacas congénitas se ha estimado en un 0.2 a un 1%, teniendo en primer lugar la enfermedad del defecto del septo auriculoventricular, que en esta se encuentran también otros defectos como es el defecto del septo ventricular, defecto del septo auricular, defecto del canal auriculoventricular en las almohadillas endocárdicas. Hay otras enfermedades como la displasia de la válvula auriculoventricular, fibrolastosis endocárdica, el conducto arterial persistente, estenosis aórtica y tetralogía de Fallot. La evaluación de la mayoría de los animales con una cardiopatía congénita suele constituir en una exploración física por electrocardiografía, por radiografía, ecocardiografía y pues utiliza la ecocardiografía Doppler que ha sustituido pues como tal a los estudios invasivos de cateterismo cardíaco en la valoración. Tenemos que el manejo médico quirúrgico es probablemente más beneficioso en animales con cardiopatías congénitas de gravedad moderada. Como consideraciones generales, tenemos que la mayoría de los defectos cardíacos congénitos se producen por un soplo audible. Este soplo se debe a las vibraciones de las estructuras del corazón con el pasaje turbulento de la sangre. Entonces tenemos un esquema donde nos muestra los puntos de máxima intensidad desde el lado izquierdo y las principales patologías, que tenemos la estenosis pulmonar con una duración sistólica, la estenosis aórtica, la tetralogía de Fallot, defecto del septo interatrial, conducto arterial persistente y otras enfermedades más. Tenemos en la imagen, se observa la válvula mitral, la válvula pulmonar, la aorta y el conducto arterioso persistente, que es el CAP. También tenemos que existen unos soplos inocentes clínicamente insignificantes. Esto quiere decir que no son patológicos. Podemos también decir que los soplos que se auscultan en las cardiopatías congénitas tienen que persistir y deben ser fuertes con el tiempo. Eso no quiere decir que al explorar un cachorro y que tenga un soplo suave no esté presentando una cardiopatía congénita. Hay que hacer un seguimiento mientras el animal sigue creciendo para ver si se sigue desarrollando este soplo suave o ha aumentado. Las válvulas malformadas pueden ser insuficientes, pueden estar estenóticas o ambas. También pues, puede haber una amplia malformación entre el tipo y la gravedad. Las pruebas iniciales no invasivas normalmente incluyen radiografía torácica, electrocardiograma, como se hablaba anteriormente.
y en algunos casos pues lo más útil es la reparación quirúrgica. También es importante tener en cuenta las predilecciones por razas caninas de las cardiopatías congénitas. Tenemos que el Basset Hound y el Beagle son más predisponentes a la estenosis pulmonar, el Bichon Frise al conducto arterial persistente, el Boxer más predisponente a la estenosis subaórtica, a la estenosis pulmonar y a la comunicación interauricular. El Boykin Spaniel es más predisponente a la estenosis pulmonar. El Bull Terrier es más predisponente a la displasia de la válvula mitral como a la estenosis aórtica. Tenemos que el Chihuahua es más predisponente al conducto arterial persistente y a la estenosis aórtica. El Chow Chow y el Cocker Spaniel también es predisponente a la estenosis aórtica. El Collie es mucho más predisponente al conducto arterial persistente. El Doberman es predisponente a la comunicación interauricular. Así tenemos un par de animales, unas razas como el pastor alemán, que es predisponente a la estenosis subaórtica, al conducto arterial persistente, a la displasia de la válvula tricúspide y a la displasia de la válvula mitral. El Golden Retriever también es predisponente a la estenosis subaórtica, a la displasia de la válvula tricúspide y mitral, y así como se muestra en la imagen. Para hacer un recorderis de lo que se habló anteriormente, se clasifican estas cardiopatías congénitas. Entonces tenemos que se pueden clasificar por defectos que ocasionan principalmente sobrecarga de volumen. Aquí la estamos clasificando en caninos y felinos. En caninos más habitual es el conducto arterial persistente y las comunicaciones interventriculares. Infrecuentes las comunicaciones interauriculares, defectos de los cojines endocárdicos y la insuficiencia valvular. En los gatos, lo más habitual es la comunicación interventricular, el conducto arterial persistente, igual que en los caninos. El defecto de los cojines endocárdicos es mucho más común en felinos. Y infrecuente es el tronco arterioso, insuficiencia valvular. En esta misma clasificación encontramos en los caninos que es habitual la displasia valvular de la válvula mitral y la displasia de la válvula tricúspide, que es infrecuente la insuficiencia pulmonar y la insuficiencia aórtica. En felinos, en unas cardiopatías congénitas habituales está la estenosis subaórtica dinámica, infrecuente está la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica y el corazón triauricular derecho e izquierdo. En la segunda clasificación encontramos los defectos que ocasionan principalmente sobrecarga de presión. En esto, en los caninos habitualmente se encuentra la estenosis pulmonar y la estenosis subaórtica. Infrecuente se encuentra la estenosis valvular aórtica, el corazón triauricular derecho. En los defectos que ocasionan principalmente cianosis, como habituales en caninos y felinos, se encuentra la tetralogía de Fallot. En caninos, los infrecuentes se encuentra la comunicación interventricular y el conducto arterial persistente. También encontramos la transposición de los grandes vasos y el tronco arterioso. Como infrecuentes en felinos, también se encuentra la comunicación interventricular, el conducto arterial persistente y el tronco arterioso. Otros defectos cardíacos y vasculares, pero por cardiopatías congénitas, en caninos se encuentra la hernia diafragmática del peritoneo y el pericardio, persistencia del callado aórtico derecho, persistencia de la vena cava craneal izquierda, y en felinos se encuentra la hernia diafragmática peritoneo-pericardio y la fibrolastosis endocárdica, muy común en felinos. Ya en las cardiopatías infrecuentes en caninos se encuentra la fibrolastosis endocárdica, el retorno venoso pulmonar anómalo, la arteria subclavia izquierda retroesofágica. En felinos se encuentra la aurícula derecha anómala, persistencia del callado aórtico derecho.
Como primera cardiopatía congénita en pequeños animales tenemos el ductus arterioso persistente o conducto arterioso persistente. Como etiología y fisiopatología, tenemos que el cierre funcional del ductus arterioso normalmente ocurre en el plazo de unas horas después del nacimiento y seguido por unos cambios estructurales que tienen lugar en varios meses o que provocan su cierre permanentemente. Dice que en animales, en cachorros, aproximadamente unos 10 a 15 días se da el cierre total de este conducto arterioso. Tenemos que el ductus arterioso persistente es hereditario, es histológicamente anómalo e incapaz de constreñirse. Entonces tenemos que cuando se produce ese cierre, se persiste una comunicación con flujo sanguíneo que se dirige desde la aorta descendente hacia la arteria pulmonar. Esto va a presentarse durante el sístole y diástole, como se muestra en el video, el cual se presenta una presión pulmonar durante todo el ciclo cardíaco que es más larga, más alta que los movimientos normales del corazón. Al provocar una sobrecarga de ese volumen en la circulación pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo van a encontrarse presionados, van a entrar mayor flujo de sangre. Entonces, desde la aorta hacia el sistema pulmonar permite la presión diastólica aórtica descienda por debajo de lo normal. Entonces, ese flujo de sangre que va a entrar desde el sistema pulmonar hacia la presión diastólica aórtica va a estar por debajo. Ya en la presión aumentada del pulso, que es la sistólica, provoca pulsos arteriales palpables más fuertes. Y pues aquí se pueden desarrollar mecanismos compensatorios como es aumento del ritmo cardíaco, retención de volumen, mantiene un flujo sanguíneo sistemático pues adecuado. Y en este video pues se encuentra el sístole y diástole normal del corazón de un canino comparado con el sístole y el diástole al momento de tener el ductus arterioso persistente. Antes de hablar de la sintomatología, quiero aclarar que el incremento del volumen sanguíneo que recircula entre el conducto arterioso persistente, la circulación pulmonar, el corazón izquierdo y la aorta van a producir un aumento de tamaño de todas las estructuras involucradas. Entonces, esto quiere decir que si está moderadamente agrandado, entonces la sobrecarga de volumen va a ser crónica y pues se va a centrar más que todo en el ventrículo izquierdo, que puede llegar a una insuficiencia miocárdica. Pues eso también se puede presentar en perros se identifica en perros en la edad de 8 a 10 años, una insuficiencia izquierda congestiva. También se puede desencadenar entre los 6 meses de vida se puede encontrar esta anormalidad. Ya en el caso de la fisiopatología, pues de derecha a izquierda, entonces se dice que hay un conducto fetal y hay una lesión no receptiva de este flujo. Entonces, como el flujo depende de la resistencia vascular y el territorio pulmonar tiene una quinta parte de esa resistencia, entonces ese flujo sería enorme y provocaría una insuficiencia de izquierda, como se habían nombrado anteriormente. Pero aquí, o sea, no se observa clínicamente porque si no estos animales pues no sobrevivirían. Y hay casos en los cuales se encuentran animales de 6 meses con este tipo de lesiones. Entonces se tiene demostrado que hay una vasculatura pulmonar que puede responder a este hiperflujo con una hipertrofia. Entonces al generar esta hipertrofia va a haber una hipertensión pulmonar y así la lesión pues se va de volverse reversible y se vuelve irreversible. En la imagen podemos apreciar pues la anatomía patológica del conducto arterial persistente. Entonces tenemos una vista
en el lado izquierdo del corazón de un pastor alemán de 9 semanas de edad, en la cual se ve el conducto, se ve la aorta descendente y la arteria pulmonar. En el lado derecho podemos apreciar una comunicación derecha-izquierda, observando una dilatación del ventrículo derecho, la aurícula derecha, la arteria pulmonar también se encuentra dilatada. Es una comparación en donde se puede apreciar el ducto arterioso persistente. La sintomatología pues se encuentra intolerancia al ejercicio, taquipnea, tos, va a haber un soplo continuo, como el sonido que se evidencia ahora, frémito precordial, pulsos arteriales hipercinéticos, membranas mucosas pueden estar rosadas o cianóticas. En el diagnóstico, pues primero se debe realizar la historia, entonces los pacientes con derivación de la izquierda a derecha pueden aparecer pues normales, pero también puede presentarse edema pulmonar. También esta cardiopatía se puede presentar o no se identifica en animales adultos. Hasta un 65% de los animales no tratados mueren de insuficiencia cardíaca congestiva izquierda producida por este conducto arterioso persistente. Al examen clínico, pues lo más típico es la auscultación. Se va a auscultar un soplo continuo en la región axilar del tórax canal izquierdo. Este soplo es más intenso alrededor del segundo ruido. En general el soplo es fuerte y tiene frémito. Un soplo separado de insuficiencia mitral se puede auscultar en la punta izquierda y es debido a una dilatación auricular. Entonces aquí pues podemos decir que el ligar el conducto arterioso persistente, este soplo puede desaparecerse. En los gatos el soplo se puede llegar a auscultar un poco más ventral que en el perro. Ya en la electrocardiografía pues tenemos que se observan mayores voltajes de la onda R, se observa un D2 precordiales izquierdos, se puede observar una onda P ancha bífida que representa pues el crecimiento auricular izquierdo, que es característico en esta cardiopatía. En la radiología pues tenemos que se puede observar cardiomegalia, también se puede pensar de crecimiento del ventrículo izquierdo y del arco aórtico dilatado, como se mostraba en la imagen anterior. Una incidencia lateral, se puede apreciar un agrandamiento auricular y ventricular izquierdo. Con derivación de reversa se puede ver agrandamiento ventricular derecho, circulación pulmonar periférica reducida, agrandamiento del tronco principal de la arteria pulmonar, que no pues puede ser normal, pero al haber la dilatación de la aorta descendente, esto va a originar un conducto arterioso. En el tratamiento, lo más recomendable es efectuar el cierre del ducto de izquierda a derecha. Eso se puede realizar por una oclusión quirúrgica o por cateterismo. También se puede realizar la ligadura quirúrgica, pues esa también tiene un éxito en la mayoría de los casos.
aunque pues se ha registrado una mortalidad del 10% al ingresar a la cirugía. También hay distintos métodos de oclusión a través de catéter. Se encuentra uno que es el que se coloca por vía percutánea mediante cateterismo de la arteria femoral, vía aorta descendente a través del conducto arterioso persistente en el extremo de la arteria pulmonar. La oclusión tras catéter ofrece una alternativa mucho menos invasiva que una ligadura quirúrgica, pero también se pueden presentar unas complicaciones. En este caso se puede presentar el remanente de flujo vital residual o la embolización anómala del coel. Los animales con insuficiencia cardíaca congestiva se pueden tratar con fármacos como la furosemida, que es un inhibidor de la IEK. Se debe garantizar el descanso y la restricción de sodio en las dietas. También se puede administrar digoxina debido a que disminuye la contractibilidad con el tiempo. El pronóstico para animales jóvenes sin insuficiencia congestiva es excelente. La mortalidad en la cirugía pues ronda entre un 5% y si se opera antes de los 2 meses de edad pues no se encuentran secuelas. Si ocurre fibrilación atrial o insuficiencia congestiva avanzada, el pronóstico es malo, aún con la cirugía. En la obstrucción del flujo de salida ventricular se encuentra la estenosis subaórtica y la estenosis pulmonar, que esas son más frecuentes en caninos y en felinos. Las lesiones estenósicas imponen una sobrecarga de presión sobre el ventrículo afectado. Esto va a necesitar mayor presión sistólica, así como también un tiempo más largo de la expulsión de la sangre a través de la salida estenótica. Esto va a generar un gradiente de presión sistólica a través de la estenosis. Se va a desarrollar una hipertrofia miocárdica concéntrica como respuesta a la sobrecarga de presión. Esta hipertrofia ventricular puede impedir el llenado durante la diástole o puede conducir a una regurgitación secundaria de la válvula auriculoventricular. También se pueden presentar arritmias cardíacas que pueden contribuir a la insuficiencia cardíaca congestiva. Ya en la estenosis subaórtica tenemos que es el tipo más común en caninos, es el estrechamiento subvalvular provocado por una fibrosis o un anillo fibromuscular. La estenosis subaórtica puede que no se detecte al nacimiento y puede tener un carácter muy progresivo durante los primeros meses de vida. También pues tenemos que el modo de transmisión de un mecanismo poligénico. Esta patología es una problemática de la detección temprana, ya que en los cachorros menores de 3 meses pueden presentar un grado leve de lesión que puede progresar. El incremento de la resistencia en el tracto de salida del ventrículo izquierdo durante la sístole va a producir un incremento de este gradiente de presión. Entonces aquí esto va a producir una hipertrofia concéntrica para bajar ese estrés que se está produciendo y va a haber un incremento de la velocidad del flujo a través de la obstrucción. Entonces este flujo se hace muy turbulento y puede producir una dilatación de la raíz aórtica, provocando una... Se han descrito 3 clasificaciones de estenosis subaórtica en perros y en felinos. La forma más leve es el grado 1, donde no se asocia con soplos ni con síntomas y se caracteriza por la existencia de un sutil tejido fibroso subaórtico que habitualmente se halla en la necropsia. Ya las lesiones moderadas grado 2 presentan una sintomatología y alteraciones hemodinámicas por la presencia de la fibrosis incompleta en el anillo por debajo de la válvula aórtica. Ya la estenosis de grado 3 sufre una presentación aguda de la enfermedad, mostrando un anillo fibroso completo alrededor del tracto de salida. Entonces, algunos casos muestran una obstrucción alargada a modo de túnel. También se pueden encontrar malformaciones del aparato valvular mitral. En el Golden Retriever se dice que su estrechamiento del tracto de salida y una obstrucción dinámica puede ser discreta en la cresta subvalvular.
En los perros no se detecta el soplo hasta el primer o segundo año de vida. La irrigación coronaria se compromete fácilmente en los animales con estenosis subaórtica grave y con hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia progresiva y la elevada tensión sistólica de la pared va a causar un estrechamiento coronario. Esto va a provocar que el flujo sistólico se invierta a las arterias coronarias pequeñas. Entonces aquí se pueden presentar unas secuelas clínicas, incluyendo arritmia, síncope o una muerte súbita. Estos son datos importantes, pues tenemos que la estenosis subaórtica leve presenta un gradiente de presión más o menos menor o igual a 50 milímetros de mercurio. Ya el de grado 2 presenta una presión entre 50 milímetros de mercurio a 80 milímetros de mercurio. Y ya la fase grave va a ser mayor a los 80 milímetros de mercurio. Las manifestaciones clínicas, pues tenemos que se va a presentar fatiga, intolerancia al ejercicio, debilidad durante el ejercicio, síncope o una muerte súbita. Va a haber un bajo gasto cardíaco. Lo más común es que se presente una disnea. Va a haber una insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo, generalmente pues por una regurgitación mitral o aórtica concurrente. Los perros con esta estenosis de moderada a grave van a incluir un pulso femoral con un llenado tardío, un frémito precordial bajo en la base del corazón, obviamente en el lado izquierdo. También se va a auscultar un soplo sistólico muy fuerte por debajo del área de la auscultación, pues va a ser en la válvula aórtica en el hemitórax izquierdo. Este soplo pues se va a irradiar igual o más, va a ser más intenso en la base del lado derecho debido porque va a haber una orientación hacia el arco aórtico. En los casos leves pues la única anomalía que se encuentra es el soplo de eyección, es suave y es poco irradiado. Son muy comunes los soplos con estenosis aórtica funcionales que no son asociados a esta cardiopatía. La regurgitación aórtica aguda puede aumentar la fuerza del pulso arterial, pero también puede disminuirla, provocando un edema pulmonar o una arritmia. El sonido característico del soplo en estenosis subaórtica. Bueno, en el diagnóstico, pues los perros pueden ser asintomáticos o pueden presentar una intolerancia al ejercicio, como se ha explicado. La insuficiencia congestiva ventricular izquierda es muy rara. Si se presenta muerte súbita sin signos previos. En el examen físico, pues se ausculta el soplo. Ya en la electrocardiografía puede ser normal o se puede mostrar un patrón de sobrecarga ventricular izquierda, es decir, que la onda R de gran amplitud o precordiales izquierdas. Ya en la radiología puede estar normal o puede haber un agrandamiento del ventrículo izquierdo. Es más común observar pues una incidencia del mediastino engrosado por la dilatación postestenótica aórtica. En la ecocardiografía, las lesiones pueden ser graves, se puede dar en el diagnóstico como ecocardiografía bidimensional. En casos leves a moderados no se puede presentar una hipertrofia ventricular izquierda,
En casos moderados a graves se ve la hipertrofia ventricular izquierda muy concentrada con una fracción de un acortamiento normal. Otros cambios que se pueden observar son un anillo fibroso por debajo de la válvula aórtica. También pues una tracción por parte de una posición de la valva interaseptal mitral más hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En el tratamiento, para alcanzar directamente la lesión, es necesario realizar una circulación extracorpórea o una cirugía a corazón abierto. También se utilizan betabloqueantes para reducir la demanda miocárdica de oxígeno y aumentar la perfusión coronaria, dado que esto va a disminuir la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. También se pueden utilizar antiarrítmicos. Como medida profiláctica se utiliza también bloqueantes cálcicos y antibióticos. Si se va a realizar un procedimiento que genere una bacteremia por el riesgo de endocarditis. En los fármacos se puede utilizar el propanolol del 1 a 2 miligramos por kilogramos cada 8 horas, el atenolol en perros de 6.25 a 50 miligramos, en gatos de 6.25 a 12 miligramos felino cada 12 horas. El tratamiento quirúrgico puede ser por dilatación con catéter balón, como se muestra en la imagen. Estos se registran caídas del gradiente de presión de hasta un 50% durante el procedimiento. También se observa que con el tiempo este gradiente de presión va a retornar. Entonces quizás sea más oportuno realizar esta técnica en pacientes con un gradiente grave. La cirugía se puede realizar con técnicas cerradas de dilatación valvular o por valvotomía. La estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar es muy frecuente en caninos y ocasionalmente se encuentra en felinos. Esta cardiopatía consiste en un estrechamiento que hay entre cualquier punto desde el tracto de salida del ventrículo derecho hasta la arteria pulmonar principal. Entonces tenemos que la estenosis pulmonar en caninos se ve más que todo en un 80% de los casos en un grado de displasia valvular, hipoplasia anular o comisuras fusionarias. Esta estenosis pulmonar subvalvular es raramente aislada y casi siempre secundaria a la estenosis valvular. Esta puede estar asociada o ocasionalmente es de bajo impacto hemodinámico. Entonces, puede estar asociada con el trayecto coronario normal, donde una arteria coronaria simple se origine del seno coronario derecho y que se divide en unas ramas derechas de derecha a izquierda, pasando esta última por el tracto de salida del ventrículo derecho. Tenemos que las razas a las que se observa con mayor frecuencia es el Schnauzer, el Beagle, el Boxer, el Cocker Spaniel. El incremento de la resistencia al flujo en el tracto de salida del ventrículo derecho va a elevar la presión sistólica de entonces se va a producir una hipertrofia concéntrica. Esto quiere decir que si se reduce el volumen diastólico final puede caer el gasto cardíaco. Entonces también se puede afectar el riesgo coronario derecho, lo que puede derivar en unas arritmias, en una muerte súbita. Y esta insuficiencia congestiva ventricular derecha se puede observar en las displasias tricúspides, que es muy rara en la estenosis pulmonar. La hipertrofia infundibular puede empeorar rápidamente esta cardiopatía. También hay que tener en cuenta que los procedimientos quirúrgicos paliativos o la valvuloplastía con balón puede provocar una muerte secundaria al corte transversal o a una bulbación de la rama coronaria mayor izquierda. Entonces hay que tener estos factores en cuenta. Entonces, como resumen de la fisiopatología, va a haber un incremento de la resistencia al flujo, una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, una sobrecarga del volumen auricular derecho y una dilatación de la arteria pulmonar.
Las manifestaciones clínicas. La mayoría de los perros con estenosis pulmonar son asintomáticos, pero se pueden encontrar otras anormalidades, como la insuficiencia cardíaca congestiva, intolerancia al ejercicio, pulso precordial derecho preeminente, pulso femoral normal o ligeramente disminuido, mucosas rosadas. También se puede presentar un soplo sistólico de expulsión en el hemitórax izquierdo. El soplo puede irradiarse cranioventral y hacia la derecha, pero normalmente no se va a oír porque están las arterias carótidas. En el diagnóstico tenemos que la historia son los animales jóvenes con un gradiente moderado y reposo, pueden ser asintomáticos, intolerancia al ejercicio. Al examen físico se ausculta un soplo fuerte con eyección en la base izquierda. Al electrocardiograma, en los casos leves, puede ser normal. En casos graves se puede observar un patrón de agrandamiento del ventrículo derecho y un bloqueo de la rama derecha. Si las ondas P están incrementadas en amplitud, se debe sospechar de un aumento del trío del atrio derecho o de la aurícula derecha. En radiología puede también presentarse normal, pero en casos graves se va a observar una cardiomegalia ventricular derecha y una dilatación postestenótica de la arteria pulmonar. En ecocardiografía se puede diagnosticar con ecocardiograma bidimensional. Se va a observar una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, hipertrofia septal o una hipertrofia de los músculos papilares del ventrículo derecho. Si existe una dilatación del atrio derecho, se debe descartar la displasia tricúspide. También se debe evaluar el tabique atrial desde varias vistas o hacer una ecocardiografía de contraste, ya que el foramen oval puede estar patente en perros con estenosis pulmonar. El ventrículo izquierdo puede aparecer más pequeño y puede ser concéntricamente hipertrofiado si el gasto del ventrículo derecho es bajo. También, si existe insuficiencia pulmonar asociada, se puede observar un flettering diastólico de la válvula tricúspide. Entonces, el Doppler pulsado puede identificar la localización de esta estenosis, que es fundamental para saber la velocidad y el pico de flujo sanguíneo y así semi-cuantificar la gravedad de esta estenosis. Se debe realizar una valvuloplastía con balón paliativa cuando la estenosis es grave o cuando es moderada, especialmente cuando hay una hipertrofia infundibular no excesiva. La valvuloplastía con balón se puede realizar junto con un cateterismo cardíaco. También pues eso implica que debe pasar el catéter con el balón diseñado y debe pasar la válvula e inflar el balón para agrandar el orificio estenosado. Se debe intentar realizar una valvuloplastía con balón antes de un procedimiento quirúrgico, pues esto es para bajar el riesgo, disminuir el riesgo. En los animales con una estenosis de moderada a grave se recomienda restringir el ejercicio. Los betabloqueantes pueden ser útiles en este caso. Es normal la muerte súbita o el establecimiento de una insuficiencia cardíaca congestiva. El pronóstico es considerablemente peor en animales con regurgitación tricúspida, fibrilación auricular o otras taquiarritmias o incluso el mismo insuficiencia cardíaca congestiva. La otra clasificación es la comunicación intracardíaca. En esta tenemos que el volumen del flujo sanguíneo pasa a través de una comunicación intracardíaca, depende del tamaño del efecto y del gradiente de presión que atraviesa. Entonces la dirección del flujo es de izquierda a derecha, provocando un gran incremento en la circulación pulmonar. Va a haber un aumento compensatorio en el volumen de sangre y el gasto cardíaco, ocurriendo una respuesta al desvío parcial de sangre por fuera de la circulación sistémica. También podemos identificar presiones del corazón derecho, aumentando como resultado una hipertensión pulmonar o una estenosis pulmonar.
También se va a presentar un desvío del flujo, que esto puede mantener en equilibrio o puede invertirse. Tenemos el defecto del septo ventricular. La mayoría de los defectos del septo ventricular se ubican en la parte membranosa del septo, debajo de la válvula aórtica y bajo la válvula tricúspide septal. Eso puede estar acompañado de otras malformaciones como el cojinete endocárdico, que es muy común en felinos. También puede causar una dilatación del corazón izquierdo y conducir una insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo. También puede provocar que los ventrículos funcionen como una cámara, y esto induce una dilatación de hipertrofia del ventrículo derecho. Algunos animales pueden presentar regurgitación aórtica, prolapso distólico de una válvula o de una valva. La alteración del septo proporciona un apoyo anatómico inadecuado de la raíz aórtica. Como manifestaciones clínicas tenemos una intolerancia al ejercicio, una insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo, un soplo holosistólico, un soplo de la estenosis pulmonar relativa o funcional. Puede presentar un soplo sistólico, que es similar al de la estenosis relativa. Debido a la relación anatómica del defecto con la raíz de la aorta, es posible que se presente una insuficiencia aórtica por falta de la sustentación de la raíz. En la fisiopatología, pues decimos que hay defectos moderados con una derivación significativa que producirán signos en nuestros pacientes. Estos van a producir una presión ventricular normal al pasaje de la sangre a través del defecto septal de izquierda a derecha. De este modo se produce una sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho, donde se creará una sobrecarga del volumen de la circulación pulmonar, atrio y ventrículo izquierdo. Esto va a producir un aumento del llenado ventricular izquierdo, conformando así una sobrecarga de este mismo. En el diagnóstico se puede encontrar hallazgos radiográficos asociados con defecto del septo ventricular según el tamaño, el defecto y el volumen de la comunicación. Las comunicaciones muy grandes causan un aumento del tamaño del corazón izquierdo, un aumento de la vascularización pulmonar. El electrocardiograma puede ser normal o sufrir una dilatación de la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo. También se puede ver un agrandamiento de la cámara atrial y ventricular izquierda en la ecocardiografía, una disminución de la fracción de acortamiento. Se puede observar una hipertrofia de la pared libre del ventrículo derecho y una presencia del defecto septal. En el tratamiento, puede ser que en algunos casos, en los defectos leves, el animal puede soportar bien el problema sin mayores consecuencias. En casos severos a graves es común con el tiempo el desarrollo de una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces deben ser tratados con terapia, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, un tratamiento quirúrgico. Puede ser de riesgo elevado, pero también es necesario para el cierre de este defecto. Se debe utilizar la cirugía por circulación extracorpórea o hipotermia o cirugía intracardíaca. El defecto del septo auricular. Bueno, este se puede definir como una comunicación anómala entre los atrios o comúnmente llamado aurículas. Tiene un potencial que permite el pasaje de sangre en ambas direcciones. Entonces se trata que esta cardiopatía es muy rara, es común en caninos, pero no es tan común en felinos. Se han reconocido 3 fases y tipos de, como de efectos que se pueden presentar. Está el foramen oval, donde hay una persistencia de la fosa, es decir, el orificio que permite el pasaje de sangre de derecha a izquierda durante la vía fetal y que normalmente se cierra en el neonato. Entonces, ya en el segundo, el ostium primum,
el defecto se ubica a nivel del tabique primo, que es el que forma la porción ventral del tabique. En este caso, pues a veces el defecto puede incluir en la porción dorsal del tabique o en la cúspide septal de la válvula mitral. Por último está el ostium secundum. Este es el defecto que se sitúa en el tabique secundum, que es el que forma la porción dorsal y media del tabique interatrial. También pues existen variantes entre el ostium secundum, que es el que se conoce como el seno venoso. En este caso pues la ubicación se encuentra alta a nivel de la unión de la vena cava craneal y en ambas aurículas. Ya la fisiopatología, pues tenemos que hay una presencia en una comunicación interatrial entre el pasaje de sangre o la derivación de izquierda a derecha, pero su gravedad se relaciona sobre todo con el tamaño del defecto y la complicación de los ventrículos. Entonces, si los defectos pequeños, pues las consecuencias clínicas hemodinámicas van a ser insuficientes o insignificantes. Ya si el corazón tuviera un único y un gran atrio común en ambos ventrículos, al llegar la sangre al atrio izquierdo durante la diástole, pues entonces se va a encontrar una menor resistencia al pasaje de ese atrio derecho, lo que va a aumentar el volumen del diástole ventricular derecho y por consiguiente pues la arteria pulmonar y las venas pulmonares. Si el defecto del tabique interarterial se haya asociado a otros cuadros como la estenosis pulmonar o la hipertensión pulmonar, se puede producir un cambio en la derivación, por lo que esa sangre pasa ahora de derecha a izquierda. Esto va a causar una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho, va a reducir el llenado y el volumen de fin de la diástole va a complicar una complicación en la ventriculación. Entonces, en este caso se puede producir una derivación de derecha a izquierda manifestándose como un cuadro de hipoxemia o cianosis. En las manifestaciones clínicas, pues tenemos que la historia clínica de los animales con defecto de septo auricular es inespecífica. También, pues que se puede presentar un soplo de estenosis pulmonar relativa, un desdoblamiento fijo del segundo tono cardíaco, pues el descubrimiento clásico durante la auscultación, va a haber una variación respiratoria y las comunicaciones de izquierda a derecha pueden causar pues el soplo pulmonar relativo. Ya en el diagnóstico te van a mostrar unos cambios típicos de una sobrecarga de volumen del corazón derecho. Se va a observar un aumento de tamaño del ventrículo derecho, caracterizado pues por una mayor área de contacto del ventrículo con el esternón. En esta incidencia pues se va a observar un agrandamiento del corazón derecho y del tronco pulmonar. En la electrocardiograma se puede variar pues desde el patrón normal a casos avanzados de agrandamiento atrial y ventricular derecho, pudiendo llegar a presentarse arritmias ventriculares. También pues nos va a brindar un agrandamiento del corazón derecho, un movimiento septal paradójico y pues la observación de un defecto. Es importante también que no confundir la falta de ecografía de eco con la fosa oval en un paciente normal. Y el ecocardio Doppler, pues ya sea por pulso o color, terminará de confirmar esta cardiopatía. Ya en el tratamiento, si esto se relaciona pues de derecha a izquierda, puede que no sea necesario una intervención quirúrgica, pues hemodinámicamente el organismo va a compensar bien este problema. En casos avanzados con una insuficiencia cardíaca congestiva, se requiere pues un tratamiento para aliviar al paciente. Y por último, pues una resolución quirúrgica, que es la más adecuada. Malformaciones de las válvulas auriculoventriculares. En este encontramos la displasia mitral. Se presenta más frecuente en razas grandes de perros y puede ocurrir en gatos. Las malformaciones congénitas del aparato de la válvula mitral incluyen cuerdas tendinosas acortadas o excesivamente estiradas. Entonces aquí se presenta una unión directa de la cúspide valvular al músculo papilar
un engrosamiento o hendidura o acortamiento de estas mismas cúspides valvulares. También se puede presentar prolapso de las valvas valvulares, desplazamiento hacia arriba de los músculos y dilatación excesiva de los anulos valvular. La obstrucción del llenado ventricular va a aumentar la presión de la aurícula izquierda y esto puede precipitar a un desarrollo de un edema pulmonar. En estos animales afectados se puede presentar reducción de la tolerancia al ejercicio, síntomas respiratorios de la insuficiencia cardíaca congestiva del lado izquierdo, inapetencia, arritmias auriculares, pues específicamente es una fibrilación auricular. También la regurgitación mitral va a provocar un soplo sistólico que se puede auscultar en el hemitórax izquierdo. En la ecocardiografía se puede mostrar algunas malformaciones específicas del aparato mitral, así como el grado de agrandamiento de las cámaras y los cambios funcionales que se presentan. El tratamiento consiste en una terapia médica para controlar la insuficiencia cardíaca congestiva o una reconstrucción valvular, un reemplazo para realizar algunos casos quirúrgicos. La displasia tricúspide. Esta se presenta más frecuente en razas grandes de perros y puede ocurrir también en gatos. Se ha encontrado una insuficiencia valvular significativa, regurgitación tricúspide crónica, sobrecarga del volumen del corazón derecho, una dilatación del ventrículo derecho y aurícula. El flujo sanguíneo pulmonar puede estar disminuido y va a producir una fatiga o taquipnea y normalmente se encuentra una ascitis. Otros síntomas adicionales que acompañan a la insuficiencia cardíaca congestiva incluyen una distensión venosa yugular del corazón y unos sonidos pulmonares sordos o un bamboleo de líquidos ascíticos. Es frecuente observar la vena cava caudal distendida, un derrame pleural o peritonitis o presentarse una hepatomegalia. Con frecuencia se van a encontrar una fibrilación u otras taquiarritmias auriculares. En la ecocardiografía se va a revelar una dilatación del corazón derecho. Para confirmar la alteración de Einstein es necesario realizar electrocardiografía intracardíaca, sugiriendo un desplazamiento ventral del anulus de la válvula tricúspide. Las arritmias y la insuficiencia cardíaca congestiva se debe tratar médicamente. La tetralogía de Fallot. Esta es una cardiopatía muy característica por presentar un gran defecto del tabique interventricular, donde permite un flujo no restrictivo, donde se encuentra la estenosis pulmonar en el plano valvular o infundibular, una destroposición de la aorta, puede ser distinto al grado que se presente, y hipertrofia ventricular derecha. Dada la resistencia de este flujo de la válvula pulmonar puede ser mayor en la válvula aórtica, el flujo sanguíneo se deriva del ventrículo derecho al izquierdo a través de un gran defecto que se presenta, que es el gran defecto septal. Esto resulta en una hipoxia sistémica que puede causar una cianosis o una policitemia en reposo o al ejercicio. La fisiopatología, esa enfermedad no hay resistencia al flujo entre los dos ventrículos. Entonces la consecuencia de esto es que el flujo alcanza la circulación derecha o izquierda dependiendo de la resistencia pulmonar o sistémica respectivamente. Entonces tenemos que la sangre se deriva fuera de la circulación pulmonar. El retorno al ventrículo izquierdo es menor y eso va a disminuir su tamaño y el volumen sistólico. Esto a su vez va a reducir también la cantidad de sangre oxigenada que llega a la circulación. Entonces hay dos componentes de importancia hemodinámica en esta enfermedad. Son el grado de la estenosis pulmonar y la resistencia vascular sistémica. También la destroposición aórtica es muy variable y de menor impacto. Estas se pueden dividir o se pueden encontrar en diferentes fases. Está la tetralogía de Fallot, rosada o acianógena, que en esta se encuentra un defecto del tabique y una estenosis pulmonar con poco impacto hemodinámico. Se comporta como una derivación de izquierda a derecha con sobrecarga de volumen ventricular izquierdo. Ya la tetralogía de Fallot cianótica
la estenosis pulmonar es más grave, es fija, la presión del ventrículo derecho alcanza los valores suprasistémicos y la variación se hace de derecha a izquierda. También se encuentra la tetralogía de Fallot balanceada. Estos animales se comportan como aquellos que presentan un gran defecto septal ventricular, donde se le va a realizar una cirugía de disminución del diámetro de la arteria pulmonar por una colocación de una banda o por sutura. Manifestaciones clínicas: encontramos debilidad con el ejercicio, disnea, cianosis, retraso en el crecimiento, colapso, convulsiones. Lo más característico en estos animales. Ya en el diagnóstico, pues si se ocurre una dilatación postestenótica del tronco principal de la arteria pulmonar, se va a apreciar una incidencia dorsoventral. Si predomina el defecto septal y hay un hiperflujo pulmonar, se puede observar una cardiomegalia moderada y también márgenes vasculares marcados, como se muestra en la estenosis pulmonar leve. En la electrocardiografía pues se puede encontrar ondas S muy profundas derivadas de los miembros y precordiales. En algunos casos, pues en los felinos se dice que se cambia el eje al izquierdo, sin embargo pues esto puede llegar a ser normal. Muchas gracias.